En línea está Javier Timerman, que es asesor financiero, que, bueno, conoce mucho del mundo y de cómo nos ven en el mundo, sobre todo en el mundo financiero, por supuesto. Buenas tardes, Leandro Renuy, Analía Argento, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bien, bueno, anoche se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados el Super Riggi. El presidente está viajando nuevamente al exterior, ahora en España, se fue anoche a España, la semana que viene va a estar en Estados Unidos. Otra ley que se aprobó ayer es el pago a los holdouts, a los acreedores que no habían entrado en los canjes de deuda. Argentina para el mundo. ¿Cómo está? Javier Milei está en lo cierto cuando dice que van a venir inversores, que la Argentina está frente a un milagro económico. Mira, yo creo que no hay una mirada única del mundo hacia la Argentina. Yo me fui de la Argentina muy chico, pero siempre que venía gente, pero gente amigos, o yo era chico viviendo en Estados Unidos, y siempre la primera pregunta es, che, ¿cómo nos ven ahí? ¿No? Es como una obsesión que muchas veces hay en la Argentina respecto a cómo nos ven. Y no hay una mirada única. No es lo mismo como te ve una persona que está mirando el fútbol y otra que está mirando la economía, etcétera, etcétera. Yo creo que la Argentina pasó por etapas de mucha volatilidad económica, donde los procesos económicos iban de un lado a otro muy rápidamente, donde era un péndulo muy marcado, ¿no? Pasábamos de un gobierno totalmente aperturista a otro de una economía más cerrada, pasábamos a tener déficit, a tratar de querer tener superávit muy rápidamente de un día para el otro, etcétera, etcétera. Y se llegó a una instancia al finales del 2023 de relativo hartazgo respecto a la Argentina y la posibilidad de cambio. Y eso lo mostraban los indicadores económicos. Ahora, aquellos que están mirando justamente inversiones, están mirando inversiones en activos financieros, no solamente en la economía real, ven un cierto orden macroeconómico y les parece razonable. Ahora, esas mismas personas no están mirando acá muchas otras variables que sí impactan a los argentinos, porque no lo miran ni acá ni en ningún otro país. Si yo soy un inversor en bonos o en algún activo financiero de Kenia o de Marruecos o de, no sé, de algún país asiático, no estoy mirando o sea, los percances de la política local y no estoy escuchando la radio para ver qué Mm. pasa con Adorni, el Adorni de esos países, ¿no? Entonces, Ahora, sí Javier, hay una mirada, eh, sí, sí, ¿qué haces, Leandro Renu? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, perdón. está. Eh, ahí está buena la explicación que das porque o sea, da la mirada de la lógica que tienen los inversores. Ahora bien, para la lógica del análisis, si querés, más global de la economía. Yo otro día lo escuchaba a Prat Guy, para poner a alguien que piensa parecido o hipotéticamente parecido al gobierno, decir, si la macro anda bien, la micro anda bien. Y acá la micro anda mal. Por lo tanto, la macro no anda bien. ¿Vos qué diagnóstico haces? Yo sé que no sos economista, vos siempre lo decís, pero eh, ¿qué análisis macro haces? Porque si no pareciera que hay como un análisis demasiado positivo de una cosa y demasiado negativo de la otra, y es todo en la misma, está todo en la misma película eso. Bueno, primero te voy a contar algo para que entiendas un poco la diferencia entre Prat Guy y lo que piensa este gobierno. Eh, Bien. en el 2010 no, en el 2015, fines del 2015, ya ganada la elección por Mauricio Macri, hubo un Ujú. evento en Nueva York de la Asociación de Operadores Financieros que se llama EMTA, donde justamente se celebraban los 20 años de esa organización. Y el tema era Argentina, porque había un cambio de gobierno, etcétera. Y durante ese evento, esa tarde en Nueva York, Macri anunció que su ministro de Economía iba a ser Prat Guy. Y yo estaba sentado al lado de José Luis Daza, que es el actual viceministro de Sí. Economía, y José Luis, me acuerdo que me dijo,
esto es un desastre porque Prat Guy no es fiscalista. Lo que se necesita en Argentina es un ajuste fiscal muy fuerte y Prat Guy no lo va a hacer. Ajá. O sea que no son... La macro para uno no es lo mismo que la macro para otro. No estoy Está juzgando quién bien. tiene razón o no, 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 pero no, vale, son vale, personas que vale la aclaración. piensan, pero son personas que piensan diferente. El tema es que la Argentina está pasando por una gran transformación económica. O sea, la economía se está abriendo, hay una política de contención respecto al dólar, hay un ajuste fiscal que lleva varios años, o por lo menos un ajuste respecto a lo que se venía gastando antes, y hay un giro hacia ciertos productos primarios y la apertura hacia a ese mundo. Ahora bien, en este contexto, que la Argentina no crece en forma sostenida desde el 2011, dicen algunos, no importa, 2012, 13, no importa, pero hace muchos años, vos estás generando que la industria compita en situaciones de desventaja. ¿Por qué? Porque hace 8 años que no invierte la industria en mejores sistemas, más productividad, etc. Entonces, ¿cómo va a competir con productos que vienen de países con una productividad altísima? Entonces, esa transformación hoy en día está causando beneficiarios, el sector primario, y gente que se va a perjudicar. Por eso no es lo mismo lo que está pasando en el interior de lo que pasa en el conurbano, no es lo mismo, etc. Lo que pasa en ciertos sectores informales y lo que pasa en la construcción, no es lo mismo lo que pasa en minería. Yo, por ejemplo, en la Semana Argentina en Nueva York, ¿no? Que yo estuve, y era impresionante, los Bien. pocos inversores en la economía real grandes que había, todos estaban invirtiendo en sectores mineros, todos, absolutamente todos, pero inversiones importantes, inversiones importantes. O sea que la economía es eso, un poco eso. Hay una gran reestructuración del aparato productivo y eso crea sectores que no se benefician. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el gobierno? Bueno, a la larga se van a beneficiar. A la larga, en 5 años, 6 años, vamos a ver que esa caída de inversión de ciertos sectores primarios va a caer en el aparato productivo, va a haber más inversión, productividad, etc. Mientras tanto, hay gente que la va a Pero, pasar mal. Eso te dice en el gobierno. mm, Y entonces todo termina en la política, todo termina en, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cuál va a ser la discusión del año que viene? ¿Cuál va a ser la discusión del año que viene? Y yo les pregunto a ustedes, claro. como periodistas, ¿no? Como periodistas les pregunto Mm. lo siguiente. El año que viene, cuando haya elecciones, ¿qué va a discutir la clase política? Bueno, por un lado va a estar el gobierno justificando esta transformación que ellos creen es necesaria y no importa si se hace demasiado rápido y deja gente en situación vulnerable. Y por el otro lado va a haber gente que diga qué. Y a mí no me queda claro qué es lo que esa gente va a decir. O sea, ¿qué van a decir? Entonces es difícil para un inversor Ahora, poder pero hacer... Javier, sí, te hago una pregunta. Vos vivís en Estados Unidos, conocés muchos países. ¿Hay algún país que tenga pretensión de ser una economía desarrollada que siga centrado en una primarización de la economía? Porque acá se discute mucho el tema de las dos velocidades, pero nosotros estamos viviendo del petróleo, de la minería y del agro primario, ni siquiera del agro transformado. O sea, esos tres sectores que te empujan, más finanzas, ¿hay algún país que sea potencia y viva con esa estructura? Mira, te contesto con una pregunta. Viste que los judíos contestamos con una pregunta, ¿no? Eh, eh, te contesto con una pregunta. ¿Vos conocés algún país desarrollado? Vos vas a Nueva York, has Sí, viajado, me imagino, ¿no? sí, sí, Vos sí. cuando caminás por Nueva York o Los Ángeles, Chicago o alguna ciudad europea, vos ves pymes, o sea, vos ves una farmacia de barrio. No, generalmente son cadenas grandes Sí. que son las que tienen acceso al capital y bueno, son las cadenas que sobreviven al mundo competitivo de alguna manera y no está bueno. O sea, a mí me cuesta a veces tener que ir a la farmacia de mi barrio, que amo, en Buenos Aires, porque no hay nada más que extraño mucho cuando
estoy en Nueva York, el farmacéutico de barrio, ¿no? Un tipo, viste, en la cadena Sí, sí, sí. farmacéutica americana, la CBS, eso ni te miran en la cara, viste, tengo que esperar 2 horas para que me den el remedio, porque, etcétera, etcétera. Es toda una burocracia feísima. Y sin embargo, tengo que ir porque me desaparecieron las farmacias de barrio. Y acá voy a la de mi barrio, me encanta, hablo con los tipos, pero no tienen mercadería. ¿Pero por qué no tienen mercadería ahí? Porque no pueden pagarla, porque no tienen crédito, entonces no tienen la plata. Bueno, en fin. Claro, Entonces, no se puede. las transformaciones no son blanco y negro. Yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo. Ahora, en 15 años, 20, no va a ser el panorama de la misma manera que lo vemos hoy en la Argentina. Y seguramente sectores agroindustriales grandes van a ser los que mantengan a la Argentina competitiva. El tema son las transiciones de estos momentos, ¿no? Y cómo vos hacés para que esta transición sea lo más ordenada posible y que muestre cierta continuidad en ciertas cosas y no en otras. O sea, para mí, la Argentina lo que necesita en las elecciones que viene, que en algún momento van a crear la volatilidad ¿cómo se dice? Y la turbulencia financiera y económica producto de todas las elecciones, es que haya una oposición que pueda capitalizar sobre los errores de este gobierno. Yo los leo a ustedes, a ambos, y coincido con muchas de las cosas que ustedes dicen, pero también con ciertos logros que han habido. Entonces, esa campaña, esa opción que nos permitiría cierta continuidad con cambios, que fue lo que en su momento trató de hacer de la Rúa con la Alianza, el Chacho, etcétera, no funcionó, pero funcionó electoralmente, ellos decían, che, acá se hicieron cosas bien, pero hay que cambiar un montón de otras. Y todos estábamos entusiasmados con la Alianza. Y bueno, no funcionó, pero eso es un poco lo que el inversor hoy en día está mirando, es decir, ¿cómo sigue esta película de cambio en la Argentina que en algunas cosas había que hacer, pero bueno, hay que Sí, administrar el tiempo? mm. Dejaste un No, montón de no. ventanas abiertas que se me despiertan preguntas, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, tanto en el peronismo como en el Mauricio Macri sí, lo que fue Juntos por el Cambio, que ya una parte se fue definitivamente con La Libertad Avanza. Por ejemplo, hay cosas de las que todos hablan, hasta Axel Kicillof te habla de que de que no tiene que haber déficit, lo dice, no sé, Jorge Capitanich, lo dice Sergio Uñac, o sea, lo dice el peronismo, porque ya es como un bien ganado, ¿no? Eh, lo que es difícil es eh, para un peronista o para otros referentes decir, bueno, vamos a seguir por esta vía, pero no sé, con más humanidad, menos crueldad, que el crecimiento alcance a otros sectores, ¿no? Y por el otro lado el gobierno que ya lo está diciendo, o sea, ya está hablando como si fuera 2027 en forma permanente, nunca dejaron de hablar en forma electoral en contra del riesgo Cuca, por ejemplo, ¿no? El riesgo Cuca, todo este esfuerzo que hicimos, que ayer el presidente dijo otra vez lo de que hay que ajustarse el cinturón, antes de ayer, perdón, y como que todo este esfuerzo lo vamos a tirar por la borda, ¿no? En este caso hablándole a los argentinos, pero imagino que también es para los inversores, aunque claro, los inversores por ahí no votan, ponen plata pero no votan. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no queda claro. Por ejemplo, lo que vos decís, todos, ya Capitanich lo dice Axel, Sí. o lo dice gente cercana, etcétera, etcétera. Pero no es tan así. Yo he tenido, esto es algo también una anécdota divertida, pero yo he tenido reuniones con Jorge Capitanich e inversores en Nueva York, estoy hablando en el año 2007, por ahí. Y Coqui era muy bueno hablando con inversores. O sea, la tiene muy clara en términos de los números, etcétera. Eh, y hay sectores del peronismo que evidentemente piensan así, y si vos te juntás con la gente que trabaja con Axel, hablan de muchas de las cosas que vos mencionaste. Ahora, el sábado Máximo dijo que hay que reestructurar toda la deuda, hay que repudiar al fondo, etcétera, etcétera. Y pasó un poco desapercibido porque a nadie le dio demasiada importancia,
pero no salió ningún líder peronista a decir, no, Máximo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso, te pido por favor que vayamos a una interna porque lo que vos decís no es lo que yo pienso. O sea, Axel no dice eso Claro. tampoco. Y bueno, eso confunde y eso hace que se genere este clima de cuál es la alternativa para los inversores. Entonces, como los inversores no están mirando, y yo vuelvo a repetir, yo leo las columnas de ustedes ambos, soy un admirador, Gracias. lector de ambos, y en ambos yo veo las críticas que se hacen, de las cuales concuerdo con muchísimas, pero digo, ¿dónde está representada esa oposición? Y como Axel no sale a decir esto que acabo de decir, y no se arma, no se gestiona nada, entonces el gobierno dice, perdón, los inversores dicen, bueno, esto es así, a mí la verdad, adorni, no adorni. A un inversor tampoco es que le importa mucho si el jefe de gabinete tiene que irse o no irse porque construyó una casa que no debía. No importa, porque a vos tampoco te importaría si tenés. Yo tengo bonos de Senegal en mi cartera, tengo bonos de Senegal. Yo no estoy escuchando al Longobardi senegalés para ver si hay corrupción en el Ministerio de Justicia de Senegal. No me importa. O sea, entonces, tiene que haber la oposición tiene que presentar un proyecto y en ese proyecto tiene que ser discutido. Entonces, hoy, para empezar, volver atrás a tu primer pregunta de cómo nos ven afuera. Y nos ven como un país que por ahora es el que garantiza el orden macroeconómico, o por lo menos este orden, y vuelvo a repetir, los que invierten en Argentina no votan en la Argentina, no tienen familiares que perdieron el trabajo, Entonces, esos hoy dicen, che, la verdad que si no es Milei, ¿quién va a ser? Vamos a volver a lo de Alberto Fernández, y no tienen por qué pensar que eso no va a ocurrir. Javier, Javier, vos trabajás en finanzas hace mucho tiempo, sos un tipo que entendés la política y que también te gusta, por lo tanto, sos un experto en inversiones un poco raro, digamos, porque soy no un le bicho huís al raro, territorio. soy un bicho raro. Por eso. En esa historia de bicho raro, la pregunta que yo haría es, porque al fin y al cabo, acá, o sea, históricamente esto es una discusión de a quién beneficias vos, digamos, o tratar de beneficiar al conjunto, pero siempre priorizando a alguien. Milei eligió, digamos, yo no sé si está mal, para mí está mal, pero es una decisión política. Milei eligió que hay sectores que tienen que ser beneficiados. Mientras él dice, hay sectores productivos que eran prebendarios, le da beneficios impositivos y de inversión a empresas que ya iban a invertir naturalmente, digamos. El boom petrolero de Argentina es una consecución de políticas sostenidas entre gobiernos de diferente cariz político, o sea, el kirchnerismo, Macri, Milei, Alberto Fernández apuntaron vaca muerta. Dicho esto, no hay que dar eso, porque vos decís, bueno, el peronismo tendría que darle un mensaje a los mercados. Primero no tendría que ver cómo ordena lo primero, porque vos mencionabas lo de la transición. Falta la transición de Milei, pero yo no sé si Milei quiere hacer una transición hacia una mejora, pues yo no lo veo diciendo esto va a generar. Él, por ejemplo, cuando habla de los salarios, de la mejora de los salarios, dice baja la inflación, mejoran los salarios. Yo cuando veo eso digo, che, esto ni en economía de primer grado te lo dan. Entonces, cuando veo esas posiciones, digo, yo dudo si la transición es hacia una mejora o esperando el derrame, que en algún momento, si se da o no se da, es otra cosa. No, yo creo que esta es una economía, lo que vos mencionaste, el derrame ese. Tu última frase me parece que es exactamente dónde está la cosa. Vos decís, esperando el derrame, y si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Eso es exactamente donde estamos, y seguramente es lo que el gobierno cree. Es un poco lo que en Estados Unidos es trickle down economics, ¿no? Que fue lo que planteaba Reagan, ¿no? Reagan decía, reduzcamos los impuestos a los sectores que invierten, la gente que tiene plata, etcétera, y eso eventualmente va a derramar hacia abajo. Eso era trickle down economics, se llamaba, que de arriba baja. ¿Sabés cómo lo llamó Bush, que era su competidor a Reagan en 1980, este programa económico? Lo llamó Voodoo Economics, quiere decir, viste, como que es magia, ¿no? Como que sí, de repente, viste, soplás y cae y derrama. Es una discusión que viene de hace muchísimo tiempo. El tema es que en Estados Unidos, que finalmente
después de una gran recesión, esa política tuvo éxito, pero pasando por una recesión brutal en 1982-83, eso que tuvo éxito en la Argentina es mucho más costoso y doloroso y no sabemos cuánto tiempo puede llevar. Pero ellos mismos creen en eso. Y es un tema de tiempo. Por eso acá es importante el discurso que dé la oposición. Muy importante. Porque ¿qué va a decir la oposición? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? ¿Entendés? Entonces, hoy los inversores están mirando y dicen, yo la verdad que los inversores hoy tienen un poco asumido que Milei va a reelegir porque no ven un interlocutor que pueda capitalizar los errores. Si vos tomamos el caso Adorni, ¿no? El caso Adorni a mí me sorprendió. No juzgo porque yo soy muy respetuoso. A mí la justicia, primero que hable la justicia, después juzgo yo. Así que no emito juicio de valor. Pero lo que sí veo es que Adorni recibió el repudio de toda la sociedad argentina. Salvo Lilia Lemoyne, no salió nadie a apoyarlo, pero nadie, ni el macrismo, ni periodistas afines al gobierno, nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo la oposición no capitaliza eso. Claro. Sí, es algo que los consultores están viendo, ¿no? Y es por lo menos para la oposición debería ser una alarma y probablemente tenga que ver con esta pregunta no respondida que vos decís muy bien. No capitalizan, pero tampoco explican hacia dónde van o a dónde irían. Después les hago otra pregunta, para una observación y lo podemos charlar. Pero mirá, en las elecciones de Macri, que Macri pierde las PASO y después pierde las elecciones generales, había muchísima turbulencia política, económica, financiera, y eso hizo... Macri le echa la culpa al kirchnerismo, el kirchnerismo dice el sistema había fracasado, etcétera, etcétera. Pero hubo mucha turbulencia financiera y esa turbulencia financiera ayudó a la oposición a ganar las elecciones, ¿no? El dólar que no paraba de subir, inflación que no bajaba, la economía no se reactivaba, etcétera, etcétera. Pero principalmente era un tema de dólar y inflación. Ahora bien, lo mismo pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre. Turbulencia, etcétera, etcétera, ganó la oposición. Ahora, después de lo que pasó en las elecciones nacionales de octubre, si hay turbulencia financiera, de nuevo, yo no sé si eso va a beneficiar a la oposición. En una de esas beneficia al gobierno, porque la oposición no plantea una opción a eso. Entonces, ojo, porque yo creo que cambió un poco. Mira, yo soy yo me di cuenta enseguida en el 2019 que era un escenario muy binario el hecho de que si el gobierno de Macri perdía, los activos argentinos iban a caer y mucho, y así pasó. Pero hoy en día realmente creo que la turbulencia financiera preelectoral, mientras el peronismo no se ordene con un discurso más o menos razonable en lo macro, va a terminar perjudicándolos, no beneficiándolos. La gente le va a echar la culpa a la oposición y no al gobierno, como ocurrió en el 2019. Entonces, me parece que la falta de capitalización, no haber capitalizado el efecto Adorni con un armado político que empiece a entusiasmar a ciertos sectores, es un error. Y eso a los inversores los deja relativamente tranquilos. Entonces, hay mucho laburo por hacer, me parece, para hablar con inversores, para explicar, etcétera. Porque la realidad es que estamos compitiendo contra el capital en Argentina, no viene así nomás. Mira, estuvimos charlando ayer, anteayer, por todo el tema, viste, de la clasificación de Argentina como mercado, como país país de frontera, país standalone respecto a frontera, etcétera, ¿correcto? Ustedes lo vieron, la discusión, etcétera. La razón por la que todos dicen que Argentina no fue promovido a país de frontera es que tenemos restricciones de capital.
que el dólar no fluje, que tenemos restricciones en el mercado de capitales respecto a los flujos de dólares, etcétera, fuera de la Argentina y etcétera. Ok. Vos sabés que en la crisis asiática del 98, que fue una crisis durísima, pero durísima, crisis realmente que hizo tambalear al sistema financiero mundial, hubo controles masivos de capital en Indonesia, Malasia, Tailandia, etcétera. Ningún país fue bajado de categoría emergente. Algunos tenían categoría desarrollados. Países, o sea, Malasia tenía la categoría desarrollado y tenía control de capital. ¿A qué voy con esto? Que tenemos una historia que para los inversores la Argentina no es un lugar apetecible para invertir. Y no podemos quedarnos sin la inversión. No podemos quedarnos sin inversión porque nos pasa esto que yo vengo diciendo, que las empresas no pueden competir porque no hay inversión. Qué interesante escucharte, Javier, muy interesante. Deberían escucharte más los dirigentes políticos por ahí, ¿no? Para Trato de hablar. Sí. También podemos hablar de derechos humanos. Soy el único financista que puede hablar de derechos humanos. También, es verdad. Sabemos que tenés un compromiso, así que te agradecemos muchísimo, muy interesante. Nos dejaste un montón de preguntas y nos dejaste la cabeza abierta para seguir pensando. Muchísimas gracias, Javier Timerman. Bueno, les mando un fuerte abrazo a ambos. Un fuerte abrazo. Gracias por leernos también. Javier Timerman, asesor financiero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es lindo que te digan que te leen. Gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos.